Ahí está ya. Hola, ahí estamos. Hola, Andrea, ¿cómo estás? ¿Cómo va? Bien, 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 acá Bien, andamos. bien. Bueno, ¿Cómo has bien, acá estado? también. Bien, movida, en proceso, En proceso, como todos, ¿no? como todos, sí, Subidas y bajadas. claro que sí, Bien, 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 sí. bien. Pues gracias por Bueno, de aceptar eso la... vamos a estar hablando hoy. Sí, 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 de movimiento, ¿verdad? Total, De sí. movimiento. Gracias por aceptar la invitación, Andrea. Ya les platiqué un No, por favor. poquito de quién eres tú, un poquito como tu formación, pero pues me gustaría también que tú te presentaras, que nos platicaras cómo también un poquito de tu historia, cómo fue que también encontraste el modelo de las 5 leyes, fue un poquito el caminito. Cuando me enviaste tu reseña, vi tantos lugares y tantos conocimientos y tantos saberes que me intrigó mucho saber cómo fue, qué fue primero, ¿no? ¿Qué te llevó una cosa a la otra o cómo se fue complementando? Cuéntanos un poquito. Sí. Bueno, hay mucho que fue en simultáneo, ¿no? El movimiento estuvo presente en mi vida desde siempre, el movimiento del cuerpo Ujú, físico. ujú, Y desde adolescente sentí esa vocación muy marcada hacia la medicina, pero siempre con una impronta de integrar, ¿no? Tenía como esa, ya sembradita esa duda de que sentía que no iba solo por lo biológico. ujú. Eh, bueno, cuando llegó el momento de elegir, terminaba la escuela secundaria y llegó el momento de elegir, avancé con la carrera de medicina y bueno, ya cuando se iba terminando, decía, bueno, ¿y cuándo me van a contar eso que yo estoy esperando? ¿No? Claro. Se termina y decía, tengo que rendir las últimas materias y todavía no encontré las respuestas. Mm. Todavía no las encontré igual, les aviso. Ujú, Sigo con preguntas, ujú, pero bueno, muchas de esas respuestas vinieron a través del modelo de las 5 leyes. ujú. Sí, ya después de haber terminado la universidad, empecé la formación hospitalaria y decidí renunciar ahí al tiempo de haber empezado clínica médica, ya en una búsqueda un poco más profunda, ¿no? Porque me daba cuenta que estaba trabajando de algo que sentía que no era lo que a mí me movía. Mm, Eh, Todo eso siempre de la mano de la danza, mm, ¿no? Siempre bailé. Y ¿cómo llego al modelo de las 5 leyes? Bueno, llego a través de otros modelos, ¿no? Que me fueron como acercando. Y llegué directamente a Luis Felipe, mm. a algún taller de él, me llevó a través de algunos conocidos y bueno, ahí aparecieron como las respuestas. Ok, bien, Esta bien, bien. forma, claro, Y de empezar a vernos enteros. bien, bien, bien. ¿Te pasó que las 5 leyes fueron un poquito como el amalgama que unió la medicina con la danza, puede ser? Unió la medicina con la danza. Yo siempre viví la danza como una forma de comunicarme con el otro, ¿no? Ujú, Desde los principios yo bailé en pareja, empecé bailando salsa, mm, ¿no? Entonces es un baile en el cual el diálogo es permanente, ¿no? ujú, Y si no querés escuchar al otro, no hay movimiento. mm, Eh, y siempre tenía como esa resonancia adentro, ¿no? ujú, Bueno, qué es lo que me proponen, dónde encuentro mis resistencias, ¿no? mm, Podía ir como conociéndome mm, a través de esos movimientos. mm. Y eso creo que está presente hasta hoy y es así como concibo el movimiento, no solo la danza. Bueno, un tiempo después me empecé a formar en entrenamiento funcional y hoy me dedico mucho a eso. Y bueno, y como instructora también lo vivo así, ¿no? El proceso del otro, como poder hacer esa segunda mirada que no tiene que ver solo con cuántas repeticiones o con la técnica del ejercicio, sino qué se pone en juego al ejecutarlo, ¿no? Mm. Y qué se va poniendo en juego en el proceso de aprendizaje y de entrenamiento. Ok, ok. Cuéntanos un poquito cuál es esa diferencia de entrenamiento funcional a cualquier otro tipo de entrenamientos que se conocen. ¿Cuál sería como el distintivo? En el entrenamiento funcional lo que se propone son ejercicios que sean funcionales a un objetivo que tiene la persona. Entonces, se define siempre qué es lo que va a buscar
qué capacidad quiere entrenar, o si lo va a hacer como complemento de un deporte, o si está buscando un objetivo estético, de ganancia de fuerza, de ganancia de resistencia. Y la planificación va en torno a eso, ¿no? La planificación de los ejercicios. Ok, Eh, es bien interesante porque al mismo tiempo que se puede mantener centrarse en ese objetivo, eh, es bien variado y nos da la posibilidad de jugar y no estancarnos siempre con la misma rutina o con las mismas dinámicas. Y eso, bueno, facilita mucho como la adherencia, ¿no? Y el poder sostenerlo en el tiempo. ok, ok. Y cuéntame cómo desde ese entrenamiento funcional, cómo es que tu mirada ya desde las 5 leyes, como cómo lo va complementando. Que digamos, yo desde acá de México me he encontrado con muchas personas, sobre todo como amistades, familiares, inclusive pacientes que vienen también de entrenamientos, pero vienen con lesiones, con algún dolor en alguna articulación y están en ese ciclo como, ¿no?, repetitivo de que me duele, me desvalorizo, me duele, me desvalorizo, y el mismo dolor se vuelve un poquito como el problema, y también la exigencia, ¿no?, que la misma persona y la relación que tiene con su propio cuerpo. Entonces cuéntanos un poquito cómo es esa mirada desde ti. Bueno, es sutil, ¿no? Yo quizás no tengo como claro un camino o una técnica, pero sí voy trabajando durante las clases todo esto que vos decís, ¿no? De la desvalorización, de la exigencia, y lo voy haciendo de a poquito, y cuando veo a algún alumno que está como entrando, ¿no?, en alguna fase activa de esas, bueno, busco la manera de bajársela, cambiando la rutina o teniendo alguna charla, encuadrando qué es lo que pasó, ¿no? En esa clase, que se dé cuenta que, bueno, que en definitiva le había pasado otra cosa y que por eso de repente en esta clase no rindió como lo hace habitualmente, y que eso no significa que va a bajar su rendimiento a lo largo del tiempo. Eso es como en lo chiquitito, ¿no? El arte clase a clase. Y después, cuando hay lesiones y tengo oportunidad de intervenir, es buenísimo, porque, claro, eh, nada, lo que le sucede, la oportunidad que he tenido con alumnos míos, que se den cuenta cómo no tiene nada que ver con el movimiento y con el ejercicio que hicieron, ¿no? Como tiene que ver con una situación en la que habían entrado en fase activa antes de venir a la clase, y entraron a la clase, ¿no? Entraron en solución y aparece el síntoma. Okay. Y bueno, eso facilita, me ha facilitado mucho la recuperación, ¿no? Porque los agarro rápido. Enseguida que empezó el dolor, yo tengo la posibilidad de intervenir. Ok, ok, ok. Entonces no parece como ese riel de enfermedad, y se instala. Ok, ok. No, como preámbulo para las personas que nos están viendo, a lo mejor ya algunos ya conocen el modelo de las 5 leyes. Gracias. Quienes no, les platico un poquito lo que Hammer descubre en nuestra capa mesodérmica nueva, que conforma todo lo que es nuestra estructura ósea, muscular, entre todos otros tejidos, otros órganos. Él descubre que cuando hay un proceso de reparación en uno de nuestros tejidos musculares o articulares o óseos, corresponde a una sensación de desvalorización biológica. No tiene nada que ver con una desvalorización solamente emocional, tiene que ser algo un poquito más como instintivo, en donde la persona se siente poco apta o poco capaz de llevar a cabo una función, ya sea una función motriz o una función también simbólica en su vida, ¿no? Una sensación que tiene la persona frente a una situación. Y obviamente un proceso de reforzamiento, ¿no?, de ese tejido para poder ser más apto, para poder tener esa mayor resistencia o flexibilidad o fortaleza. En ese momento de la restauración es cuando aparece el dolor. Pero sí hay como esa connotación cultural negativa del dolor, que a veces es problemática, ¿no? Pero ahora lo que Andrea bien explica muy bien es esto, cómo ya les permite, digamos, como mover un poquito la mirada a no, me imagino, a no concebir al cuerpo como una máquina que se descompone y que por eso duele, ¿no?,
sino el cuerpo como un conjunto, ¿no? Entonces, cuéntanos un poquito cómo ha sido ese beneficio de las personas que van contigo y cómo ha sido ese proceso, ese cambio de paradigma en la visión de nuestro propio cuerpo. Cuéntanos un poquito. Bueno, en cuanto a mí lo que me pasa en particular es que me gusta transmitir esta idea de que el cuerpo es una herramienta que nos permite vivir una experiencia, ¿no? Pero no somos nuestro cuerpo, lo habitamos y lo usamos y a través de él percibimos diferentes realidades, las cargamos de significado y las vamos transformando. Eh, y en cuanto a sostener esta mirada frente al ejercicio, yo lo que veo es que eso les permite bajar mucho la exigencia, ¿no? Como que se empieza a generar un clima de cada uno conectarse con lo que puede, con su propia aptitud. Y yo siempre me gusta hacer hincapié en la idea de que se conecten con lo que son aptos hoy, ¿no? En esta clase, más allá de lo que vienen trabajando. Entonces, hago este encuadre de volver siempre al instante presente y a definirse, si es que necesitan definirse a partir de esto que está pasando ahora, ¿no? Eso facilita evitar entrar en estas comparaciones consigo mismo y genera en general un clima en el que no hay competencia con el otro, ¿no? O por lo menos no una competencia de esas que no son saludables, ¿no? Sí, a veces competimos desde el juego, pero bueno, es muy liviano en ese sentido. Bien, bien, bien. Sí, es importante eso que mencionas de cómo brindarle en ese ambiente, en ese espacio, un lugar también para que lo emocional esté presente mientras que el cuerpo también se mueve y se ejercita, ¿no? Como que esté también ahí en esa oportunidad de que lo emocional, lo emotivo, así como su palabra lo dice, ¿no? Emoción, emotion, motion de movimiento, en el sentido de que la emoción está todo el tiempo ahí, ¿no? En movimiento también. Ahora que te escucho, me recuerdo cuando yo le decía a mis amigos, ¿no? Es que yo voy al templo budista a hacer ejercicio y voy al gimnasio a meditar, ¿no? ¿no? Se reía, ¿no? Va un Claro. poco por ahí. Y cuéntanos un poquito ahora dentro de esto, porque parece como paradójico. Obviamente desde las 5 leyes todo se vuelve un poquito como, ¿no? Inverso, como que se invierten muchas cosas. Y una de ellas obviamente es la concepción de salud, ¿no? Cuéntanos un poquito cuál es tu concepto, tu entendimiento, muy conectado con lo que es el movimiento corporal, el movimiento emocional, esto que tú comentas también de poder abordar a las personas que van contigo desde muchas miradas, no solamente desde algo particularmente físico, corporal. ¿Qué es salud? Bueno, mira, para mí salud es equivalente al amor, ¿no? O sea, si yo te lo tengo que definir en una palabra, para mí salud es amor. Okay. Ahora, ¿qué digo cuando digo salud es amor, no? Cuando hablamos de lo que nos va pasando en la experiencia física, y cuando digo la experiencia física no me refiero solamente al cuerpo físico, sino que incluyo ya las emociones, los pensamientos, lo mental, lo cognitivo. Todo eso va pasando por un proceso, ¿no? Y el proceso es dinámico, entonces el estado de salud es un equilibrio que está en constante cambio. Y esto creo que es lo que mejor explica Hammer y lo que todavía como humanidad nos falta terminar de entender, ¿no? Porque yo me encuentro mucho con gente que tiene la idea de salud como un estado a alcanzar, pero que es un estado permanente, ¿no? Y tomando un poco esto que decías del budismo, ¿no? Asociar a la salud el concepto de la impermanencia. Porque, claro, la salud tiene eso. Es un equilibrio dinámico que pasa por diferentes estados y que creo que para cada uno de nosotros significa cosas diferentes. Me parece difícil, o yo
como médica así más pura y dura, los primeros años de formación, me resultaba muy chocante la situación de la persona que venía a hacer el examen de salud anual, ¿no? Entonces yo le hacía un interrogatorio y le preguntaba sobre hábitos y síntomas, y etcétera, y veníamos a un laboratorio y qué sé yo. Y claro, después de una segunda consulta, donde, bueno, tenía resultados de los estudios, claro, yo no tenía elementos para decirle, no, vos no estás sano. Pero al mismo tiempo escuchaba en su discurso relaciones adictivas, problemas de dinero, problemas de trabajo, preocupaciones. Y eso siempre me hizo mucho ruido, ¿no? Porque decirle, firmar ese certificado y decirle, sí, sí, estás bien, seguí así, no tenés nada que cambiar, nos vemos el año que viene, me parecía una responsabilidad enorme porque sabía que no estaba en coherencia con lo que yo estaba viendo, ¿no? Creo que la salud es algo que nos tenemos que empezar a proponer, en primer lugar, definirla en primera persona, cada uno, pero además asumir la responsabilidad que implica vivir en salud, ¿no? Porque vivir en salud creo que implica estar presente constantemente. Estamos diciendo que estamos en un equilibrio dinámico, lo que pasó ayer ya no es mi estado de salud de hoy, ¿no? Entonces, bueno, no sé qué opinás vos de eso, pero bien, me resuena. me gustaría escucharlo. Me resuena mucho, porque sí, en esto que tú dices, bueno, jamás había yo puesto las dos palabras, o sea, salud e impermanencia juntas, ¿no? Y ahorita tú las colocas y claro, tiene mucho sentido, porque un poquito, si vemos la gráfica de la segunda ley, ¿no? En ningún momento esa gráfica aparece un pedacito ¿no? de permanencia, ¿no? O de inmovilidad, ¿no? O de estática, ¿no? Así como de que algo se detiene ahí, ¿no? Sino que todo el tiempo hay como estas subidas y bajadas, ¿no? Como empezamos este live, ¿no? Como estamos ahora, pues con procesos y estamos con subidas y bajadas por todo lo que estaba pasando en el mundo, ¿no? Y esto que tú comentas, pues sí, es importante porque a veces también creamos esta dicotomía, ¿no? Como alguna posición salud-enfermedad, en donde la salud pareciera que excluyera la enfermedad, ¿no? O sea, de todo lo que entendemos en ese universo que es salud, la enfermedad está fuera, ¿no? Y lo que hace Hammer en su descubrimiento de las 5 leyes es algo maravilloso, ¿no? Que incluye dentro de su universo la enfermedad misma. Es decir, una persona que se enferma es una persona muy saludable. Totalmente. No hace lógica desde el paradigma en donde, ¿no? En donde la mayoría de las personas están, pero desde este nuevo paradigma hace mucho sentido, porque no cualquier persona se puede enfermar, ¿no? Y me imagino que sí, en esto que tú decías del paciente, ¿no? La persona entra a tu consultorio y desde llamarlo paciente, es alguien que pues está pasivo, o sea, no hay movimiento, no hay nada, todo el tiempo está su vida igual y aparecen estos síntomas, ¿no? Y a veces me imagino que también esos protocolos te hacen sentir a ti como también muy, muy restringida en tu movimiento ¿no? Como profesional de la salud, y de repente quisiste así como estirarte, ¿no? Así como de, ¿no? No lo podrías describir mejor. Claro, sí. Sí, entonces, en esto de poder incluir a la enfermedad, ¿no? Como la conocemos dentro de ese proceso de salud, es otra mirada, es otra perspectiva que también me imagino que pone en movimiento otras cosas, o sea, en el sentido de que cada vez que nos enfermamos hay muchas cosas que se están moviendo, no solamente el cuerpo, no solamente los malestares, o sea, todo el tiempo hay pensamientos, emociones, sensaciones, sueños, ¿no? Entonces, hay todo un proceso. Claro. Los movimientos que se producen en el sistema familiar son súper interesantes también. Bien. Ahora a partir de los procesos biológicos de cada uno. Dentro de tu extenso... Cuéntame. No, esta semana me tocó como acompañar y articular un poco procesos de mis padres, de los dos, de mi mamá y mi papá. Wow. Y claro, bien, cosas, nada, en las que solamente estuve ahí
algunas ideas y sosteniendo, ¿no? No, sin hacer intervenciones. De hecho, me pasó de tenerla a mi mamá enfrente y decirle, ay, mami, que si te pudiera tener de paciente, pero no puedo, o sea, ¿no? Pero bueno, en fin. Pero sí esta cosa pude experimentar o volver a experimentar, porque ya me había pasado en otras veces, qué es lo que me sucede a mí cuando mi sistema empieza a moverse de esa manera, ¿no? Y eso que me sucede a mí con información, que igual me sucede, porque por supuesto que se me movieron un montón de cosas. Lo mismo le pasa a los sistemas de las personas que vienen a consulta, ¿no? Entonces es bien interesante y lindo también ver cómo cuando uno que está en una posición fija, porque, a ver, antes decías vos esto de la segunda ley, y bueno, sí, la segunda ley nos muestra cómo el movimiento es salud, ¿no? Y cómo el movimiento es equilibrio. Y justamente también nos muestra cómo si nos quedamos estáticos en alguna de las fases, lo que vamos a encontrar es un síntoma que persiste o recicla constantemente, ¿no? Entonces, como cuando tenemos la oportunidad de intervenir con alguien y darle curso a ese síntoma o a esa manifestación que está poniendo en juego, el sistema se empieza a mover. Entonces, de alguna manera, si podemos ver más allá, o yo en particular he tenido la oportunidad y la sigo teniendo de intervenir con varios miembros de la familia, ¿no? Entonces quizás veo parejas por separado, o madres e hijas, y es bien interesante ir haciendo el acople de cuando alguna de las activa rieles de la otra, ¿no? Y ir enseñándoles a reconocer todo eso, porque de esto va, ¿no? Que es lo mismo, quizás yo hago el paralelismo con las clases de funcional, porque el entrenamiento lo encaro de la misma manera, es ir enseñándole a la persona a que se reconozca en ese movimiento y gana autonomía, ¿no? Tanto para entrenar como para entrenarse para la vida, ¿no? O sea, las dos cosas, esto que decías vos antes de entrenar en la meditación y de meditar entrenando, ¿no? Ese juego. Ok. Sí, me imagino que en esto bueno, tú me imagino que ves en primera fila todos estos procesos y todos estos cambios de cómo ese conectarse con el cuerpo, con las emociones, pensamientos, todo ese proceso que se mueve, empieza a revalorizar, ¿no? A la persona. Entonces, si de repente una persona dice, antes ni siquiera me podía yo agachar o estirarme o alcanzar, etcétera, y ahora ya puedo, y puedo inclusive hasta más de lo que yo me imaginé, cómo eso también se lleva hacia su cotidianidad, en su vida, en sus vínculos, en su trabajo, en su relación de pareja, en sus familiares, en su propia también percepción, autopercepción también de sí mismo, etcétera. Entonces ahí hay como como algo que sí está ese cuerpo como aprendiendo y reaprendiendo a que sí es capaz, ¿no? Que sí es capaz de poder resolver situaciones a pesar de dolores y a pesar de situaciones. Ahí obviamente está esta frase americana, ¿no? No pain, no gain, ¿no? Y sí hay un poquito este dolorcito, pero es un dolor que ya no es un dolor que aparece de la nada, es un dolor que viene con un sentido específico, hay un dolor que también vas acompañando, es un dolor que también estás entendiendo como la razón de por qué está ahí, ¿no? Cuéntanos, en este sentido, si una persona, por ejemplo, nos está viendo ahora, ¿no? Y a lo mejor tiene una molestia, algún dolor, algún síntoma como corporal, muscular, y como que ya va un poco intuyendo como de que esto es a lo mejor algo estrés, algo emocional, algo que está por ahí como que, ¿no? Qué casualidad cada vez que yo vivo esto o que yo estoy con esta persona, ¿no? Empieza a doler. ¿Qué le dirías tú a esa persona? ¿Cómo podrías tú también como confirmarle esa intuición que ya tiene? O sea, como que a veces uno llega a esa intuición, pero de repente como que el paradigma en donde estamos, pues sí, como que no, eso no es nada, ¿no? No tiene nada científico, mejor me voy a la ciencia, a lo comprobable, a lo empírico,
pero como desde este enfoque que tú ya integraste con todo esto, ¿qué le dirías a esta persona para confirmarle ese saber que es muy como muy personal? Cuéntanos. Eh, bueno, a ver, tenemos la oportunidad por un lado de buscar la información, ¿no? Como Ujú, de ir a constatar muchas veces cuando acceden como a la lectura del material de Hammer difundido por cualquiera de todos los que estamos difundiéndolo, aparece, ¿no? Como ese impacto de decir, wow, sí, esto que estoy leyendo es tal cual lo que me pasa, ujú, ¿no? Y eso ya empieza como a abrir un poquito esa olla a presión. ujú, Eh, por otro lado, algo que vos recién nombrabas, ¿no? Esto de ir siguiendo, le llamamos calendarizar el síntoma, ¿no? Ir ujú, siguiendo cómo se va produciendo esa repetición, ¿no? Entonces, eh, si la sospecha es que cada vez que salgo del trabajo el viernes, después de haber estado toda la tarde soportando a mi jefe que no para de desafiarme intelectualmente y de cargarme peso encima, y siento que no puedo y que no llego y que además siento que tengo que, ujú. ¿no? Y todos los viernes cuando salgo del trabajo, pum, aparece ese dolor en el cuello, en la base de la nuca. Eh, bueno, podemos ir identificando ahí que hay una repetición, Mm, ¿no? Y lo otro es empezar a hacer algún movimiento. mm, Eso es lo que te termina de confirmar. Bueno, si yo cambio mi posición frente a esto, mm, ya sea porque cuando mi jefe se está acercando, yo me anticipo y ya le cuento en lo que estuve trabajando, o cambio la forma de hablarle, o busco evitar ciertas confrontaciones y el síntoma desaparece. Bueno, ahí ya tenemos como hasta parte de la solución, ¿no? ujú. Bien, 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 bien. Entonces ahí como que en esto que decías, estar presente, estar en contacto con, sobre todo como llevar un poquito la atención. Me gusta esta palabra de atención, así de dividirla, ¿no? Atención con S, ¿no? Sí, Atención sin tensión, ¿no? sí, Como en esa sin idea tensión. ok, vamos a, ¿no? Calmarnos un poquito, vamos a sentir qué es lo que me está provocando todas estas situaciones en las que estoy en contacto, como tú bien dices. Hay pesos que sí, ¿no? Una persona se puede lesionar al levantar 20 kilos, ¿no? Reales, ¿no? Concretos. O Sí, de también primer orden, una sí. persona también se puede lesionar al sentir una sensación simbólica imaginaria, ¿no? De como este ejemplo que tú dices, ¿no? De que el jefe te pone 20 kilos en tus hombros y ahí te lo, ¿no? Ahí te lo deja, ¿no? Y obviamente no es un, como tú dices, no hay un peso ahí de primer orden, pero hay un peso igual de pesado o inclusive hasta más pesado que si fuera real, ¿no? Que el cuerpo Claro. lo siente y lo resiente. Y a partir de ahí es eso, como volvernos un poquito estos detectives, ¿no? Corporales, ¿no? Como todo el tiempo con la lupa decir, ah, mira, esto pasa acá. Y en esto de hacer una cronología, pues, suena bastante bien, es algo muy práctico que sí resulta, ¿no? Súper bien. Cuéntame un poquito entonces, Andrea, para una persona como tú que ha tenido la experiencia de convivir con la naturaleza, con una montaña, ¿no? Y vamos a crear esta metáfora un poquito como de que tal vez muchas personas concebimos a la salud como que si estuviese en esa cima de la montaña y hay que, ¿no? Hay que alcanzarla, ¿no? Hay que ir hacia allá, ¿no? Pero muchas veces lo que pasa es que cuando llegamos a esa cima, ¿no? Descubrimos que hay otra cima todavía más, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué te ha enseñado la montaña? ¿Qué te ha enseñado la naturaleza en ese proceso de mover tu cuerpo a través de esa montaña en cómo concibes ahora la salud? Ya nos explicaste qué es la salud, pero yo te preguntaría, ¿en dónde está la salud? Buena pregunta. Eh, la salud es una idea, ¿no? Es un concepto. Recién decías esto de la cumbre y ¿sabes qué me ha pasado de encontrar cumbres antes de la cumbre que estaba buscando, ¿no? Mm, Como esta cosa de empezar a caminar y
Y bueno, sí, el día de cumbre, ¿no? Que es como el día para el cual uno hace toda la expedición pasito a pasito y va descansando y recuperando y preparando el cuerpo. Y, y en la búsqueda de una cumbre de altura, encontrar que mi cumbre fue mucho tiempo antes, porque fue encontrarme con un descubrimiento profundo. Entonces ya en ese momento perdió total sentido alcanzar esa cumbre que estaba más arriba. Perdió total sentido para mí. Y eso fue un gran aprendizaje de conexión con el proceso, ¿no? Porque un poco esta idea de alcanzar la salud o de sacarse un síntoma de encima, que eso también lo he visto mucho, ¿no? O sea, en personas que vienen a tratar una sintomatología específica y hay quizás mucho enfoque en que el síntoma se vaya, ¿no? Poder acompañarlos en ese proceso y que vayan descubriendo que hay niveles, ¿no? En los cuales sí van alcanzando nuevos estados y que son estados de salud, porque incluyen al síntoma y abarcan mucho más, ¿no? Se van a esto que decíamos antes de lo sistémico, se van a un cambio de creencias o a un cambio de emociones que estaban completamente fijas al momento de iniciar el proceso. Bueno, es como el paralelismo con esto de las cumbres antes, ¿no? Bien. Y en ese sentido creo que sí, la salud es un concepto que es personal, y que muta con las distintas etapas evolutivas de la persona, ¿no? No es el mismo concepto que tenemos, no sé, en la adolescencia, en la adultez temprana, después de la maternidad o la paternidad, ¿no? En la tercera edad creo que hay como hitos también que lo van modificando. Ok. Me conecta esta idea de varias cumbres, también esta idea de que a veces en ese hipermovimiento que a veces tenemos como cultura, de que todo lo queremos ya rápido, en esta idea que te decía, ¿no? Ya quiero que me lo saques de encima el síntoma porque ya necesito recobrar mi paso, mi ritmo, mi estrés, porque la productividad, porque la funcionalidad, porque es para mañana y no hay tiempo. Y razón de esta metáfora de la montaña, el riesgo que a veces eso pasa de descompensarte también, ¿no? De no aclimatarte a las ciertas alturas de ese proceso de esa montaña y de querer llegar de un momento a otro, de estar a nivel del mar y después de estar a, ¿no? 5.000 metros sobre el nivel del mar, tu cuerpo va, ¿no? Se truena, ¿no? Ahí. Y en esto que tú dices, cómo la persona en ese proceso de salud puede ir encontrando esas pequeñas cumbres que también podemos como agregar esa idea de permitir un poquito esa pausa en movimiento, no que la pausa signifique sin movimiento, sino que dentro de la pausa sigue habiendo movimiento, pero es un movimiento que te permite como aclimatarte, ¿no? A eso, ¿no? A esa altura que alcanzaste, ¿no? O sea, como que, bueno, ya descubrí esto, me va a tomar, todavía tengo el síntoma, pero al menos ya pude, ¿no? Como, ¿no? Tener ese aprendizaje y lo puedo yo como asimilar, etcétera, para después ir continuando. Y a lo mejor es un proceso de años, ¿no? Pero como puede también ser un proceso muy significativo de autodescubrimiento, ¿no? Total. Súper bien. Nos cuentan acá, dice, exacto, necesitamos, Beatriz, tiempo para que el cuerpo se repare. Son reparaciones preciosas, ¿no? Que necesitan tiempo y alma también. No, y calma, dice, y calma. Bueno, también un poquito de alma también, de psique, de mente. Gracias, Betty. Nos comentan también, en un primer momento queremos quitarnos de encima lo que molesta, pero durante el proceso vamos ganando mucho más que eso, ¿no? Y sí, a veces también parece que en esta idea de la enfermedad como algo negativo y no es necesariamente eso, ¿no? Cuéntanos. Sí, que creo eso, ¿no? Que hay como ideas fijas de que de repente estaríamos mejor sin tal síntoma o estaríamos mejor si, volviendo a la analogía de la montaña,
estaría mejor si me hubiera aclimatado y hubiera podido el día de hoy caminar un poquito más, ¿no? Pero no, ahora me tengo que quedar acá acostado porque tengo cefalea y me deshidraté, ¿no? Creo que en ese sentido, esto que hablabas antes de estar presente, lo que nos permite es conectar con el aprendizaje que la vida nos va proponiendo, ¿no? Okay. Claro, sin estar abrazados a una idea predeterminada que tenemos de cómo la vida debería ser. Ese es el punto grande de quiebre, que Bien. muchas veces a ese punto llegamos a través de los síntomas, de lo que llamamos enfermedad. Otras veces, pensando en la competencia, podemos llegar a ese punto de quiebre en una instancia de perder, ¿no? De perder una competencia o de no alcanzar una curva, ¿no? Si lo llevamos al lenguaje del movimiento, del deporte. Bien, bien, bien. Pero es esa oposición la que sucede. Bien, bien, bien. Y hay, como tú dices, son como ideas preconcebidas, rígidas, como a lo mejor ya como muy, muy paralizadas, ¿no? Que impiden a su vez el movimiento de muchas otras cosas de nuestro organismo, de nuestro cuerpo. Y cuéntanos entonces, en ese gran rompecabezas, ¿no? Que tienes de herramientas, esa pieza entonces ahora de la PNL, ¿cómo surge acá? ¿Cómo embona? ¿Qué te ha permitido también aprender y buscar? Y vamos también cómo integrar la PNL con esto. Cuéntanos. Bueno, a mí en lo particular al principio, cuando me acerqué a esa herramienta, sobre todo me permitió romper esas ideas fijas y preconcebidas, ¿no? O sea, me permitió, en principio, cuestionármelas y reconocerlas, porque hasta incluso ni siquiera me daba cuenta, ¿no? De algunas cosas que tenía establecidas como verdades absolutas. Y ya como herramienta terapéutica, la posibilidad de acompañar a las personas a hacer ese proceso, ¿no? Y de quitarle quizás el poder que le damos a la información que percibimos a través de nuestros sentidos, ¿no? Muchas veces percibimos una información y automáticamente la cargamos de un significado y de poder al instante, ¿no? O sea, y eso nos deja ahí. Entonces, bueno, hacer el camino inverso, de reconectar con esa información, pero ya sin significado, eh, permite a la persona acoplarla a una nueva realidad actualizada, ¿no? Como la del teléfono, como la de las aplicaciones que usamos en el celular. Esa metáfora también es muy fácil de aprender, ¿no? Funcionamos así en realidad. Cuando nuestro teléfono tiene la aplicación desactualizada, no funciona. Bueno, cuando nosotros estamos desactualizados respecto a la información que estamos viviendo, empiezan los ruidos, ¿no? Adentro, afuera, en las relaciones. Ok. Me conecta también con esta idea de cómo permitirle al cuerpo entonces, en esta, digamos, como triada, ¿no? Que hay entre cuerpo, nuestras sensaciones, nuestro imaginario también, nuestro lenguaje, cómo le permitimos a nuestro cuerpo a través del movimiento, ¿no? A que ese movimiento también nos conecte con una nueva forma de sentir, con una nueva sensibilidad, ¿no? Porque como tú bien dices, a veces está el estímulo sensorial, está la percepción, y la percepción crea una idea como muy fija, ¿no? Muy universal, muy absoluta. Esto es así, esta es mi realidad, y de ahí, ¿no? Y obviamente ante esa realidad, obviamente el cuerpo se acopla y se mueve de cierta forma para estar todo el tiempo conjugándose con esa realidad. Pero como con esta herramienta del PNL lo que haces es, ¿no? Como desimbolizar un poco, como, ¿no? Como sustraer un poquito el significado de eso sensorial, y de repente ¿no? Se queda el cuerpo ahí como desconectado de ese significado, y se queda ahí como, ¿y ahora en qué realidad ¿no? me enlazo? ¿No? Y a partir de ahí el cuerpo sí necesita, me imagino, Sí, como reconfigurar su sensibilidad. Ahora, ¿cómo voy a sentir de distinta manera esta situación, este tema, esto que me pasa en mi vida, etcétera, ¿no? sí, sí, Cuéntanos un poquito totalmente.
cómo sería ese proceso desde ahora sí ya ver el rompecabezas así ya integrado y de lejos? ¿Sabés que te pierdo por momentos? Ah, ok, Y no estoy segura de haber entendido bien la pregunta. No sé si es mi conexión. ¿Para qué voy a ver si estoy... ok, ok. Ahí va. No, creo que estoy conectada al Wi-Fi. A ver, repito. ¿Cómo fue la pregunta? ¿Puede ser de nuevo? Sí, repito, así como recreando toda esta parte de la sensibilidad, ¿no? Como de que el movimiento del cuerpo, ligado ya a esto que la persona se permite resignificar, ¿no? Desde lo sensorial, desde lo simbólico, desde el lenguaje, cómo es que ya sería como digamos, el rompecabezas integrado ya, ¿no? PNL, movimiento, 5 leyes, ¿no? ¿Cómo integrarías tú entonces esto? O sea, al final, si vemos ya tu Es rompecabezas que, así y lo vemos de lejos, claro. ¿no? ¿Qué vemos ahí? Es que en realidad y ahí lo que vemos es al ser humano, ¿no? Porque todos estos son modelos que nos van explicando como pedacitos, Ujú, pero los usamos para comprender, porque tenemos una necesidad como más lógica de comprender lo que sucede, lo que nos pasa adentro y lo que pasa afuera. Pero en definitiva todo eso está sucediendo en simultáneo, ¿no? Mientras mantuvimos toda esta conversación, por ejemplo, ujú, todo eso sucedió en simultáneo ujú, en cada uno de nosotros y en los que nos están escuchando. ujú, Eh, entonces, no sé, creo que como idea para la gente que se está aproximando a todo este mundo, eh, la idea sería empezar a reconocer que todo eso está pasando, ¿no? Entonces, bueno, bajar un poco la exigencia, volver la atención, invitarlos a conocerse, ¿no? Creo que todos estos modelos por separado nos llevan al mismo lugar, y que es al autoconocimiento. ujú, Y desde ese lugar a vivir en ese estado de amor del que hablaba al principio, ¿no? ujú, O es una oportunidad, quizás no elegimos vivir ahí, pero surge esa posibilidad, ujú. como un estado a veces nuevo, a veces, bueno, ya conocido, pero poder verlo desde otro lado, reconociendo que en el cuerpo también se expresa, Mm. ¿no? Esa vibración. Bien, bien, bien. Me recordaste una conferencia que escuché hace muchísimos años, cuando empezaba yo apenas a estudiar las 5 leyes, eh, de Fermín Moriano. ¿Lo ubicas a Fermín Moriano? No, ¿No? no lo escuché nunca. Te va a pasar esa conferencia. Dale. Él era una conferencia de introducción a las 5 leyes. Y al final él decía algo que me conmovió mucho, ¿no? Que ahorita resuena con esto que tú dices, de que si vemos un poquito ya de manera integral lo que es las 5 leyes y las causas de las enfermedades, podemos darle también a esa lectura que, digamos, cuando viene una activación, ¿no? Biológica, desde todo lo que conocemos desde Hammer, todo el proceso de la segunda ley, etcétera, es porque en el fondo la persona está sintiendo una carencia de amor, ¿no? Así, ¿no? Como en lo general. Y puede ser una carencia de amor propio, ¿no? De sí mismo para sí mismo, o una carencia de amor de otro, ¿no? En relación a sí mismo, ¿no? Y de repente pareciera como un poquito hasta cursi, ¿no? Pensar que la salud es amor, etcétera, tal, Sí. pero no, o sea, yo creo que si lo conectamos desde esta Sí. parte, tiene mucho sentido, porque si vemos cualquiera, ¿no? O sea, lo que es el alimento, lo que es la lo que es la protección, lo que es también el contacto, ¿no? O sea, son distintas, digamos, manifestaciones de ese amor, ¿no? Que puede, no sé, percibir cada uno de nuestros tejidos, digamos. Hay una forma en cómo el endodermo percibe ese amor, nuestro mesodermo antiguo, nuestro mesodermo nuevo, nuestro ectodermo, son distintas manifestaciones. Y cuando hay esa carencia de amor, la experimentamos, ya sea de un amor propio, de un amor que también viene del otro, ahí aparece algo, ¿no? Como que hay algo, una carencia y también la dificultad de podernos también inclusive proveernos del amor, ¿no? Y como en esto, o sea, a veces
pues sí, para sentir amor hay que moverse, ¿no? Porque, ¿no? Si no hay movimiento, el cuerpo no se valoriza, ¿no? Acá decimos en México, no corre, si no correteas la chuleta, te quedas sin comer, ¿no? Hay que moverse, ¿no? ¿No? Sí, Etcétera, ¿no? Entonces, sí hay como esa noción de que también el amor es movimiento, el amor es salud, el amor es cuerpo, ¿no? Todo el tiempo hay como esa integración. Eh, Cuéntanos un poquito, Andrea, cómo podrías, digamos, como reflexionar en esto que tú comentabas acá, ¿no? Eh, digamos, así como hay un amor, ¿no? ¿Qué cosas tú has encontrado como en tu práctica, tanto como médico, como, ¿no? Como entrenadora funcional, como PNL? ¿Qué cosas serían como este tipo de experiencias que las personas tenemos que son un poquito como sensaciones o sentimientos como anti-amor, ¿no? O sea, si no sentimos amor, entonces, ¿qué sentimos? Como, ¿qué es lo que puede haber en ese lugar, ¿no? Donde no hay amor, entonces donde hay una carencia de amor, ¿qué entonces hay? Y que a veces es, ¿no? Difícil moverse a través de esas sensaciones, ¿no? O sea, a través de esas experiencias, no llamarles negativas, positivas, simplemente son, ¿no? Emociones que también sí. sentimos. Cuéntanos. Bueno, yo cuando veo que no hay amor, en realidad lo que veo que hay es miedo, Okay. ¿no? Y, y digo, lo podemos explicar desde distintos modelos, porque desde las neurociencias sabemos que, por ejemplo, los circuitos neurológicos del miedo y de la confianza son los mismos, ¿no? Mm. Entonces, o sentimos miedo o sentimos confianza y no podemos sentir las dos cosas al mismo tiempo porque las dos van por la misma avenida, Claro. por ejemplo. Eh, pero de nuevo, si lo podemos mirar desde un modelo, no sé, quizás más vibracional, también son dos tipos de vibraciones que se contraponen. Mm. Eh, y en el miedo está el enojo, el desorden, la ira, la tristeza, Mhm. todo lo que nos aleja de ese estado de paz o de equilibrio dinámico. Mm. Y el miedo también, yendo al movimiento, paraliza, es un gran paralizador, Claro. ¿no? Eso sí, en el mundo del deporte, de la danza y de todas las cosas de movimiento que he hecho, lo he vivido tanto en primera persona como lo he visto en mis compañeros mucho, ¿no? Como el miedo es el que frena, el que acompaña fuerte a los momentos de lesión, Mm. las lesiones agudas que se producen durante el entrenamiento muchas veces, no siempre, pero muchas veces van acompañadas de miedo a la ejecución del movimiento, ¿no? Entonces está ahí como el primer orden es ese, Mm. cuando aparece como primer orden el movimiento provocando la lesión. Y ahí, mira, me pasó, tuve la oportunidad de entrenar un tiempo acrobacia con un profesor que tenía muy claro esto del miedo, pero muy claro, desde una habilidad que él había desarrollado, ¿no? Naturalmente, ¿no? Y tiene, de hecho, porque sigue entrenando, tiene un alto índice de conversión y de éxito en sus alumnos, porque sabe muy bien cómo acompañar esos procesos de miedo para lograr el movimiento, Mm. ¿no? Y lo hace así explícito. Mm. Eh, bueno, eso, Bien. ¿no? Como salud, amor, miedo, ausencia de salud, porque no quiero decir enfermedad, Ok, ok, ok. ¿no? Bien, bien. Ausencia de salud, pensarlo ahí, Bien, bien, bien. como Me, una nueva idea. me, me, me acordaste también ahora en un seminario que tomé con Luis Felipe, cuando nos puso un video de un antílope que ya está paralizado porque ya el depredador, Sí, ¿no? Lo tiene ya agarrado, ¿no? Y cualquiera diría,
ya está muerto, ¿no? Pero no estaba muerto, estaba totalmente paralizado. Obviamente, seguramente sintió un miedo extremo, ¿no? Que lo llevó a paralizarse. Y ya cuando se aleja el depredador, entra en una epicrisis, en una crisis epileptoide, y empieza a convulsionar, ¿no? Y empieza a haber un hipermovimiento, ¿no? Y ahí vemos obviamente todo el tiempo cómo transcurre la segunda ley, ¿no? Y hasta que finalmente cesa, ¿no? Esa epilepsia y de repente el animalito ya, ¿no? Se pone a salvo, corre, ¿no? Y sí, como tú dices, cuando hay ausencia de amor están todas estas emociones, ¿no? Que generalmente, no sé, consideramos que son negativas, pero creo que desde este modelo, y escuchándote hago esta reflexión, son emociones que nos permiten, siempre y cuando nos permitamos sentirlas, a recuperar otra vez, ¿no? Ese estado de amor, ¿no? O sea, gracias a que me permito sentir miedo, me muevo. Gracias a que me permito sentir enojo, también me muevo. Cada vez que me Sí, permito también sentir, ¿no? Desvalorización, también me muevo. O sea, son estados, ¿no? Que también nos permiten, nos invitan también a navegarlos, ¿no? A caminarlos, a atravesarlos. Porque a veces también las emociones, entre comillas, negativas, se vuelven síntomas como de que, es que no quiero sentir esto, ¿no? Que a lo mejor hasta es tóxico o es negativo y no lo quiero sentir, ¿no? Ya nos estamos evitando, impidiendo un movimiento, ¿no? perdí. ¿No? Que nos permitiría Sí, recuperar ese estado de salud, ¿no? Es ahorita la sí. reflexión que me conecta ahorita al escucharte. Gracias, gracias por tus palabras. ¿Cómo estás? ¿Cómo te quedas ahora? Bien, Con qué muy, palabras cómo nos podrías vender como a nivel de cierre? Cuéntanos. bueno, creo que como conceptos o como ideas para resumir lo que charlamos es esta propuesta de cada uno buscar su propia definición de Ujú, salud, ¿no? ujú, Desde un lugar de responsabilidad, de asumir su sabio interno, ujú. ¿no? Y mantenerlo actualizado. Bien, Eh, Me gusta esto que hablamos de entenderlo como un equilibrio dinámico, bien, ¿no? Y de poder integrar esos procesos a los que todavía les llamamos enfermedad como parte bien, de, de la, de la evolución de nuestra biología, bien. ¿no? Que somos, es una parte de lo que somos, no somos solamente nuestra parte biológica. Claro, claro. Entonces poder ver un poquito más allá de eso. Súper, súper, súper bien. Y cuéntame un poquito ahora en esta modalidad virtual, en la cuarentena, etcétera, eh, ¿qué espacios estás compartiendo a lo mejor virtuales? Si hay personas que a lo mejor te quisieran contactar para una consulta o para un curso, para un taller. Cuéntanos cómo te pueden contactar, qué estás ahorita ofreciendo, compartiendo. Bueno, respecto de las 5 leyes, estoy haciendo consultas a través de videollamada, Ujú, así que eso me pueden contactar a través del Instagram. ujú, Y bueno, y los espacios de movimiento también los estamos haciendo online. mm, Eso fue un desafío nuevo, pero muy lindo. También mantenemos un grupo de entrenamiento a través de la plataforma Zoom. Y, y bueno, y hemos tenido también la experiencia de conocer nuevos alumnos que empezaron así, ¿no? Entrenando desde su casa y la verdad es que es muy lindo porque hemos logrado, por un lado, construir el vínculo y por otro lado, lograr el movimiento, mm. ¿no? Las dos cosas a través de una pantalla. Para mí, algo que no me hubiera imaginado, la verdad. Bien, bien. Eh, Además de las clases de entrenamiento, doy dentro de ese grupo clases de elongación y movilidad, así que también ahí hay como ese espacio de conexión con el presente y el cuerpo muy marcado, ¿no? Súper, Eh, bueno, por súper. ahora son esos los espacios. Súper, súper bien, Andrea. Pues muchísimas gracias por haber estado acá en este espacio, gracias por aceptar la invitación, gracias por las palabras y la reflexión también que nos invitaste también a crear sobre este concepto de salud, que sí, hay una
otra persona la salud es otra cosa, es totalmente válido, pero sí creo que ahora te agregamos la cualidad de que hay un dinamismo, un movimiento, ¿no? Como que esa, como tú decías en la conversación que teníamos, como las 4 estaciones, ¿no? La constante en la naturaleza es el cambio, es el movimiento. Una eterna primavera puede ser infernal, ¿no? ¿No? Y puede ser algo Sí, muy aburrido, ¿no? Entonces, pues hay que sí, disfrutar nuestras primaveras, sí, nuestros esa veranos, metáfora. ¿no? Nuestros otoños y nuestros inviernos. Pues muchas gracias, Andrea, gracias por conectarte. Y ya dejamos acá también como tus datos también para que te sigan, te contacten. Seguramente mucha gente acá de México te va a estar viendo a través de los lives que se van a quedar grabados. Y pues espero que mucha gente acá de México te contacte, te conozca también y le puedas compartir algo valioso desde ti. Muchas, muchas gracias, Andrea. Ok, son bienvenidos. Que estés bien. Gracias por el espacio, hermosa charla, me encantó. Súper bien. Que estés muy bien, Gracias a Andrea. todos los que se sumaron. Te mando un gran abrazo Besote. y estaremos compartiendo ahí información. Muchísimas gracias. Que estés muy bien. Dale, adiós, vos también. Bye.